país que se mira al espejo y no siempre reconoce su reflejo. Hoy no hablaremos de ideologías abstractas, sino de estrategias concretas, de cómo el comunismo ha penetrado el Estado chileno no con violencia, sino con relato, cultura y administración. Porque cuando el poder se ejerce desde los micrófonos, los ministerios y los titulares, la democracia necesita más que votos, necesita verdad. Hoy no hablaremos de ideologías abstractas, sino de estrategias concretas, de cómo el comunismo chileno ha entendido que controlar el relato es tan importante como controlar el poder, y cómo esta fórmula se ha replicado en Latinoamérica con inquietante precisión. Control simbólico y emocional del discurso. La izquierda latinoamericana ha dominado el lenguaje político apelando a conceptos como justicia social, resistencia, emancipación y antiimperialismo. Se construye una narrativa épica, donde el Estado es el redentor y el mercado, el villano. Se reinterpreta la historia nacional desde una perspectiva de lucha constante contra el modelo neoliberal o las élites. Medios estatales como caja de resonancia. En países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, los medios públicos se han convertido en vocerías directas del gobierno. En Chile, el Partido Comunista ha logrado posicionarse en espacios estratégicos como TVN y medios regionales, influenciando la línea editorial. Se privilegian voces afines y se invisibiliza la crítica, generando una falsa sensación de consenso. Redes sociales y propaganda digital. La izquierda ha entendido el poder de los algoritmos. Campañas coordinadas, hashtags emocionales y narrativas virales. Se construyen relatos paralelos que muchas veces contradicen los hechos, pero apelan a la emoción colectiva. Ejemplo, tras derrotas electorales, se difunden mensajes de unidad y aprendizaje en lugar de asumir responsabilidad. Educación y cultura como terreno ideológico. En muchos países, los contenidos escolares han sido reformulados para incluir visiones históricas afines a la izquierda. Se promueve una estética cultural que glorifica el Estado, la lucha popular y los líderes revolucionarios. El relato se instala desde la infancia, moldeando la percepción del poder y la justicia. Repetición histórica en la región. El patrón se repite: llegada al poder, control de medios, construcción de relato, debilitamiento de la oposición. Casos como el de Lula en Brasil, Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia muestran cómo el relato se convierte en escudo ante la crítica. Incluso cuando hay retrocesos democráticos, el discurso se mantiene firme, apelando a la defensa del pueblo. Portadas de medios estatales con titulares oficialistas. Captures the hashtags virals como #Resistencia Popular. Infografía sobre el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Comparación de titulares nacionales versus internacionales. Fotografía de una manifestación por libertad de prensa. Durante décadas, el PC fue sinónimo de oposición radical. Perseguido por la ley maldita, excluido durante la dictadura y relegado en los primeros años de la transición. Pero algo cambió. A partir de 2009, con su retorno al Congreso, y especialmente desde 2014 con su entrada a ministerios bajo el segundo gobierno de Bachelet, el PC dejó de ser un actor periférico. Ejemplo, Claudia Pascual como ministra de la Mujer, Marcos Barraza en Desarrollo Social y más recientemente Janet Jara en Trabajo. La captura de medios estatales. Uno de los movimientos más silenciosos pero efectivos ha sido el posicionamiento en medios públicos. TVN, radios regionales y espacios culturales han adoptado una línea editorial cada vez más cercana al oficialismo. Pluralismo se mantiene en el papel, pero en la práctica se privilegian voces afines, se invisibiliza la crítica y se construye una narrativa donde el Estado es el protagonista virtuoso. Ejemplo, el uso de TVN para amplificar discursos de unidad tras derrotas electorales. El relato como herramienta de poder. El PC ha entendido algo que muchos partidos aún no comprenden. El poder no solo se ejerce desde los ministerios, sino desde el relato. Se construye una épica de justicia social, de resistencia, de dignidad, y se envuelve en conceptos emocionales que apelan a la identidad popular. No importa si las cifras no acompañan. Lo que importa es cómo se cuenta la historia. Ejemplo, Janet Jara como figura que representa
el Chile real, con un discurso cuidadosamente empaquetado para conectar emocionalmente. Lo que ocurre en Chile no es único. En Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, el control del relato ha sido clave para sostener el poder. El PC chileno ha aprendido de esas experiencias, adaptando el modelo a una democracia formal. No hay censura directa, pero sí una hegemonía narrativa que condiciona el debate público. Ejemplo: participación en el Foro de Sao Paulo y vínculos con movimientos regionales. ¿Qué implica esta entrada al Estado? Cuando un partido con vocación ideológica fuerte entra al Estado, no solo lo gestiona, lo transforma. Las políticas públicas se alinean con su visión, los nombramientos responden a fidelidades internas, y el aparato estatal se convierte en una extensión del proyecto político. Esto no es exclusivo del PC, pero en su caso, la coherencia ideológica lo hace más evidente. Ejemplo: reformas laborales, previsionales y el impulso al no más AFP, como bandera estructural. La entrada del Partido Comunista al Estado chileno es un fenómeno que merece ser observado con atención, no por prejuicio, sino por responsabilidad democrática, porque cuando el relato se convierte en política pública y la ideología en administración, el equilibrio institucional se pone a prueba. Hoy, más que nunca, necesitamos ciudadanos críticos, medios libres y una democracia que no se construya solo con votos, sino también con verdad. Medios estatales en Chile, servicio público o vocería partidista. Los medios estatales en Chile cumplen su rol de servicio público o se han convertido en voceros de los gobiernos de turno. En tiempos donde la información es poder, entender quién la controla y cómo se distribuye es clave para la salud democrática. El origen del servicio público en medios. La televisión pública nació con una misión: educar, informar y representar a todos los sectores de la sociedad. TVN, por ejemplo, fue concebido como un canal plural, autónomo y descentralizado. Pero esa promesa ha sido puesta a prueba una y otra vez. Ejemplo: Ley TVN y su mandato de pluralismo informativo. La tensión entre autonomía y gobierno. Aunque los medios estatales tienen estructuras legales que garantizan su independencia, en la práctica, los gobiernos ejercen presión directa e indirecta, desde nombramientos en directorios hasta el uso estratégico de la publicidad oficial. Ejemplo: distribución del avisaje estatal según Observacom, con énfasis en medios afines. Pluralismo o alineamiento editorial. El pluralismo no se mide por la cantidad de voces, sino por la diversidad real de perspectivas. ¿Qué ocurre cuando los medios estatales amplifican solo el discurso oficialista y relegan las voces críticas? Se instala una hegemonía narrativa disfrazada de servicio público. Ejemplo: cobertura de procesos electorales y reformas estructurales en TVN. El espejo latinoamericano. Chile no está solo. En Venezuela, Nicaragua y Bolivia, los medios estatales han sido instrumentalizados para sostener proyectos políticos. Estamos viendo una versión más sutil de ese fenómeno en nuestro país. Ejemplo: participación de Chile en el Foro de Sao Paulo y vínculos con medios regionales. Transparencia, publicidad oficial y acceso a la información. La ley de transparencia exige que el gasto en publicidad estatal sea público. Pero los informes son fragmentarios y muchas veces no se especifica qué medios reciben, qué montos. ¿Cómo se fiscaliza el uso de recursos públicos para difundir mensajes políticos? Ejemplo: informe de CEGEGO sobre campañas comunicacionales y redes sociales. ¿Qué hacer? Propuestas para recuperar el servicio público. No se trata de eliminar los medios estatales, sino de fortalecer su independencia. Propuestas como directorios ciudadanos, auditorías externas y cuotas de pluralismo podrían devolverles su rol original. Servir a todos, no solo a quienes gobiernan. Ejemplo: modelos europeos de televisión pública con financiamiento independiente. Los medios estatales son un espejo de nuestra democracia. Si ese espejo está distorsionado, la ciudadanía ve una imagen falsa de sí misma. Hoy, más que nunca, necesitamos medios públicos que informen con rigor, pluralismo y autonomía, porque sin verdad no hay libertad. Ahora veamos
El relato como herramienta de poder en Chile, entre la épica oficialista y la realidad fragmentada. En Chile, como en muchas democracias modernas, el relato se ha convertido en una herramienta de poder. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice y qué se omite. El relato no informa, forma, y en ese proceso puede unir o dividir, iluminar o manipular. ¿Qué es el relato político? El relato político no es una simple narrativa. Es una arquitectura simbólica que define héroes, villanos, causas y destinos. En Chile, el relato ha sido usado para justificar reformas, encubrir fracasos y construir épicas que muchas veces no resisten el más mínimo fact-check. Desde el retorno a la democracia, hemos visto relatos de reconciliación, de modernización, de justicia social y, últimamente, de resistencia frente a un supuesto enemigo invisible. Ejemplo: el uso del concepto transformaciones profundas como paraguas discursivo para justificar políticas impopulares. El relato oficialista y su blindaje mediático. Cuando el gobierno controla el relato, no necesita controlar todos los medios. Basta con instalar una narrativa dominante que se repita en comunicados, entrevistas, redes sociales y titulares. En Chile, esto se ha visto con el uso de frases como «hemos avanzado», «la ciudadanía nos respalda», incluso después de derrotas electorales o crisis institucionales. Ejemplo: cobertura de la derrota en las elecciones municipales como reconfiguración del mapa político. El relato como sustituto de resultados. En ausencia de logros concretos, el relato se convierte en el producto principal. Se construye en épicas simbólicas. La ministra que representa al Chile real, el presidente que escucha al pueblo, el gabinete que trabaja por la dignidad. Pero cuando se revisan los datos, la desconexión es evidente. El relato no refleja la realidad, la reemplaza. Ejemplo: discurso sobre seguridad ciudadana vs percepción pública en encuestas. El relato en clave latinoamericana. Chile no está solo. En Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina, el relato ha sido usado para justificar el poder, incluso cuando las instituciones se debilitan. Se construyen enemigos internos, se apelan a la historia, se invocan causas superiores. El relato se convierte en escudo, en arma y en anestesia. Ejemplo: comparación entre discursos presidenciales en la región y sus efectos en la opinión pública. ¿Quién escribe el relato? El relato no lo escribe solo el gobierno. Lo escriben los asesores, los medios afines, los influencers, los académicos funcionales. Es una obra colectiva que se adapta, se corrige y se amplifica. Pero también hay contrarrelatos. Ciudadanos se cuestionan, periodistas que investigan, redes que viralizan lo que no se quiere mostrar. Ejemplo: casos de viralización de contradicciones entre discurso oficial y hechos concretos. ¿Cómo resistir al relato hegemónico? La resistencia no está en gritar más fuerte, sino en pensar mejor, en exigir transparencia, en leer entre líneas, en contrastar fuentes. El relato puede ser una herramienta de poder, pero también puede ser desmontado. Y cuando eso ocurre, el poder se tambalea. Ejemplo: iniciativas ciudadanas de verificación de datos y medios independientes. Chile necesita relatos. Sí, pero relatos honestos, plurales, verificables. No épicas de cartón ni discursos que maquillan la realidad. Porque cuando el relato se convierte en propaganda, la democracia se convierte en espectáculo. Hoy, más que nunca, necesitamos ciudadanos críticos, medios libres y relatos que no oculten, sino que revelen. Chile, el espejo latinoamericano, cómo el comunismo penetra el Estado y la cultura. Chile no solo como un país, sino como un espejo, un reflejo de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en América Latina. Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que el comunismo no necesita tanques para avanzar. Le basta con el relato, la cultura y el Estado. Y Chile, con su historia de rupturas y reconciliaciones, se ha convertido en un laboratorio político donde esa penetración se ha perfeccionado. La estrategia del largo aliento del Partido Comunista.
Desde su fundación en 1922, el Partido Comunista de Chile ha entendido que el poder no se toma de golpe, sino por capas. Primero el movimiento obrero, luego el estudiantil, después el aparato estatal. Hoy, el PC no es marginal. Está en ministerios, en medios públicos, en universidades, en sindicatos. Su influencia es institucional, no clandestina. Ejemplo: participación en gobiernos desde Bachelet II hasta Boric, con figuras como Janet Jara y Camila Vallejo. El relato como herramienta de penetración cultural. El comunismo chileno ha perfeccionado el arte del relato. Se presenta como defensor de los oprimidos, como voz de los sin voz, como heredero de Allende y Neruda. Pero ese relato no solo emociona, también condiciona. Se instala en medios, en escuelas, en redes sociales. Y cuando el relato domina, la crítica se convierte en sospecha. Ejemplo: narrativas sobre transformaciones profundas y justicia social en medios estatales. Chile como espejo latinoamericano. Lo que ocurre en Chile no es único. Es parte de un patrón regional. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. En todos, el comunismo ha penetrado el Estado a través de la cultura, la educación y los medios. Chile lo hace con más sutileza, pero con igual eficacia. Y por eso, muchos lo miran como modelo o como advertencia. Ejemplo: influencia del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en la articulación regional. La captura institucional, medios, educación y burocracia. Cuando el comunismo entra al Estado, no lo gestiona, lo transforma. Se reescriben los contenidos escolares, se rediseñan las políticas culturales, se nombran funcionarios afines. El pluralismo se convierte en decorado, y el Estado deja de ser neutral para convertirse en actor político. Ejemplo: reformas curriculares, control de TVN y uso de fondos públicos para campañas ideológicas. ¿Qué significa esta penetración para la democracia? La democracia no muere con golpes de Estado. A veces muere lentamente, cuando el relato oficial se convierte en dogma, cuando la crítica se censura por corrección política, cuando el Estado ya no representa a todos, sino a una causa. Y en Chile, ese riesgo está más presente que nunca. Ejemplo: reacciones ante el rechazo constitucional y el debilitamiento del pluralismo político. Chile es un espejo, y lo que refleja no es solo su historia, sino la de toda América Latina. El comunismo ha aprendido a penetrar sin violencia, a instalarse sin resistencia, a gobernar desde el relato. Hoy, más que nunca, necesitamos ciudadanos críticos, medios libres y una democracia que no se construya con épicas ideológicas, sino con hechos verificables. Porque si no lo hacemos, el espejo se convertirá en profecía. Pluralismo o hegemonía cultural en Chile. Entre la diversidad prometida y la narrativa dominante. Si reflexionamos sobre una tensión que atraviesa nuestra sociedad, la que existe entre el pluralismo cultural que se proclama y la hegemonía cultural que se practica. Chile se presenta como una sociedad abierta, diversa, democrática. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que ciertas narrativas, estéticas y discursos se imponen como norma, mientras otras son relegadas, silenciadas o caricaturizadas. ¿Vivimos realmente en una sociedad pluralista o simplemente en una sociedad que tolera la diversidad mientras reproduce una hegemonía disfrazada de inclusión? ¿Qué entendemos por pluralismo cultural? El pluralismo cultural implica más que coexistencia. Implica reconocimiento, representación y participación equitativa. No basta con que existan distintas culturas. Deben tener voz, espacio y poder. En Chile, el pluralismo se ha confundido con folclore, con vitrinas de diversidad, pero no con estructuras reales de inclusión. Ejemplo: la representación de pueblos originarios en medios, educación y política. La hegemonía cultural. ¿Quién define lo normal? La hegemonía cultural no se impone con censura explícita. Se instala a través de los medios, la educación, el arte institucional, el lenguaje político. Se define qué es lo chileno, qué es lo moderno, qué es lo correcto. Y todo lo que se aleja de ese molde
se vuelve marginal, exótico o peligroso. Ejemplo: narrativas dominantes en TVN, currículos escolares y campañas públicas. El rol del Estado en la construcción cultural. El Estado chileno ha sido históricamente un agente de homogeneización. Desde la educación pública hasta los medios estatales, se ha promovido una identidad nacional única, invisibilizando la diversidad real. Aunque se han hecho avances, el modelo sigue siendo centralista, monocultural y vertical. Ejemplo: gestión cultural desde el Ministerio de las Culturas y tensiones con comunidades locales. Chile en el contexto latinoamericano. Chile no está solo. En América Latina, la tensión entre pluralismo y hegemonía cultural es constante. Países como Bolivia y Ecuador han avanzado hacia modelos plurinacionales, mientras otros, como Venezuela o Nicaragua, han usado el discurso de la diversidad para consolidar proyectos ideológicos únicos. Chile se encuentra en una encrucijada: reconocer su diversidad o seguir administrando una ficción homogénea. Ejemplo: debates constitucionales sobre plurinacionalidad y multiculturalismo, pluralismo mediático o monocultivo informativo. Los medios de comunicación son clave en esta batalla cultural. ¿Qué voces se escuchan? ¿Qué temas se cubren? ¿Qué estéticas se validan? En Chile, la concentración de medios y la dependencia del avisaje estatal han generado una narrativa dominante que excluye miradas alternativas, disidentes o simplemente distintas. Ejemplo: estudios sobre pluralismo informativo y propiedad de medios. ¿Cómo avanzar hacia una cultura realmente plural? No basta con celebrar la diversidad en discursos. Hay que redistribuir el poder cultural. Eso implica reformar los medios públicos, democratizar el acceso a la producción cultural, revisar los contenidos educativos y garantizar que todas las voces tengan espacio, no solo las que encajan en el relato oficial. Ejemplo: propuestas de cuotas culturales, fondos descentralizados y participación ciudadana en políticas culturales. Chile se enfrenta a una decisión profunda: seguir administrando una hegemonía cultural que excluye bajo el disfraz de pluralismo, o construir una sociedad donde la diversidad no sea tolerada, sino celebrada y representada. Porque el pluralismo no es una estética, es una estructura. Y sin estructuras inclusivas, la democracia cultural será solo una promesa vacía. ¿Qué hacer frente a la captura comunista del Estado en Chile? Una realidad concreta: la penetración del Partido Comunista en el aparato estatal chileno. No se trata de una conspiración, sino de una estrategia política sostenida que ha logrado instalarse en ministerios, medios públicos, universidades, sindicatos y espacios culturales. ¿Qué hacer frente a esta captura? ¿Cómo defender el pluralismo, la institucionalidad y la democracia frente a una hegemonía ideológica que avanza sin pedir permiso? Diagnóstico: ¿qué significa captura comunista? La captura no es solo ocupar cargos, es instalar una visión única del mundo en el Estado. Es convertir el aparato público en una herramienta de propaganda. Es condicionar el debate, invisibilizar la crítica y blindar el relato oficial. En Chile, esto se ha visto con el control de medios estatales, el rediseño de políticas públicas y el uso de fondos públicos para fines partidistas. Ejemplo: participación del PC en ministerios clave como trabajo, CEGEGOV y educación. El relato como blindaje ideológico. El comunismo chileno ha entendido que el poder no solo se ejerce desde la moneda, sino desde el relato. Se construye una épica de justicia social, de resistencia y dignidad, y se difunde en medios, redes, discursos y campañas. Incluso tras derrotas electorales, el relato oficial habla de unidad, aprendizaje y avance progresista. Ejemplo: narrativa oficial tras las primarias presidenciales de 2025. Chile como espejo latinoamericano. Lo que ocurre en Chile no es único. En Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, el comunismo penetra el Estado a través de la cultura, la educación y los medios. Chile lo hace con más sutileza, pero con igual eficacia. Y por eso, muchos lo miran como modelo o como advertencia. Ejemplo: críticas del Partido Comunista de Venezuela al PC chileno por su apoyo al régimen de Maduro.
¿Qué riesgos implica esta captura? Cuando un partido con vocación ideológica fuerte captura el Estado, no lo gestiona, lo transforma. Las políticas públicas se alinean con su visión, los nombramientos responden a fidelidades internas y el aparato estatal se convierte en una extensión del proyecto político. El pluralismo se convierte en decorado y la democracia en espectáculo. Ejemplo: uso de TVN y medios regionales para amplificar discursos oficialistas. ¿Qué hacer frente a esta captura? La respuesta no es censurar ideas, sino recuperar el equilibrio. Exigir transparencia, pluralismo real y medios que respondan a la ciudadanía, no a los partidos. Reformar los directorios de medios públicos, auditar el avisaje estatal, garantizar cuotas de diversidad ideológica en contenidos. Y sobre todo, fortalecer medios independientes, educación crítica y ciudadanía informada. Ejemplo: propuestas de fiscalización del gasto público en medios. Chile necesita pluralismo, no hegemonía. Necesita medios libres, no vocerías partidistas. Necesita ciudadanos críticos, no consumidores de relatos. Hoy, más que nunca, debemos defender la democracia no solo en las urnas, sino en los micrófonos, las aulas y las pantallas. Porque si no lo hacemos, el relato será escrito sin nosotros. Y cuando eso ocurre, el poder deja de ser legítimo. El comunismo ha entendido que el poder no solo se ejerce desde los ministerios, sino desde las cámaras, los micrófonos y los titulares. Y si no lo entendemos nosotros, el relato será escrito sin nosotros. Hoy, más que nunca, necesitamos medios libres, ciudadanos críticos y una democracia que no se construya solo con votos, sino también con verdad. La captura comunista del Estado chileno no es una hipótesis, es una realidad que se despliega en medios, ministerios y discursos. Pero frente a esa hegemonía hay algo que no pueden controlar: la conciencia crítica. Hoy, más que nunca, necesitamos ciudadanos que piensen, medios que informen y relatos que revelen. Porque si no lo hacemos, el relato será escrito sin nosotros. Y cuando eso ocurre, el poder deja de ser legítimo. Chile merece pluralismo, no dogma. Y ese desafío comienza ahora.